entrevista de Giro Visual Televisión. Hoy nos acompaña un senador del Distrito 6 de la región de Valparaíso. Hablamos de Marcelo Chilin, quien está aquí en pantalla con nosotros, del Partido Socialista. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros en Giro Visual. Al contrario, gracias por su invitación, Ru. Además, le agradezco que me haya ascendido a senador, si es que eso es un ascenso. Diputado, tiene toda la razón. No, está bien, no se Bueno, preocupe, no se preocupe. las mujeres somos brujas en una de esas. Bueno, diputado del Distrito 6 del Partido Socialista, tengo entendido que usted en 2017 fue reelecto diputado luego de asumir ese cargo de un fallecido diputado de la zona, ¿no? Sí, yo asumí en realidad en reemplazo del diputado Juan Bustos cuando este falleció en agosto del 2008. Uh-huh. Y luego, el 2009, postulé a la elección, fui electo. Volví a postular el 2013, de nuevo resulté electo y de nuevo postulé el 2017, como recuerda usted, y también resulté electo. Así En es. todo caso, este es mi último periodo porque yo promoví y apoyé con entusiasmo la ley que le pone límite a las reelecciones a ciertos cargos de elección popular, como los de diputados, senadores, concejales, alcaldes, consejeros regionales, en fin. Así es, pues estamos ahí atentos a ese tema porque muchos querían aprovechar estas inhabilidades, las nuevas en realidad, para ver si podían ser candidatos, así que definitivamente eso ya no va. Sí, también promoví activamente que se rechazara el proyecto de ley que buscaba levantar las inhabilidades por la razón, Rude, que el Congreso había hecho un esfuerzo grande en atender al clamor popular que reclamaba el término de ciertos privilegios, que reclamaba renovación. Por eso hicimos el cambio del sistema electoral del binominal al proporcional, por eso redujimos las dietas parlamentarias, por eso pusimos límites a las reelecciones de los parlamentarios, y haber levantado las inhabilidades iba a permitir que se abriera el juego de las llamadas sillitas musicales y que yo me pasara de aquí para allá y de allá para acá y íbamos a terminar defraudando lo que había aceptado la opinión pública como positivo, que no solo hubiera una renovación de nuestra constitución, de nuestras leyes, de nuestras instituciones, sino que también hubiera una renovación del personal que veníamos desempeñándonos en cargos de elección popular. Así que estoy muy contento con lo que pasó ayer en el Senado, que mantuvo las inhabilidades y por lo tanto se va a responder a la expectativa de la ciudadanía. Claro, y de hecho, respecto a eso, diputado, en este último tiempo, después de que subimos de las primeras inhabilidades, ya había muchos que están en cargos como consejeros regionales, por ejemplo, incluso de su zona, que estaban anunciando ir a una elección de candidatura a alcalde en algunas comunas como Limache, Quilpué, ahí cercano, así que ahora eso ya se cayó del frontón. No, pues todos los partidos tenemos que buscar nuevas cartas que proponerle a la ciudadanía. Así Y es. también los independientes, naturalmente. Bueno, y en ese caso, obviamente, usted, diputado, ya se retira del área política para el Congreso o tiene pensado en algún tiempo no muy lejano optar por algún otro cargo. Rubio, yo vengo en política desde que tenía 18 años, o sea, hace como 53 años que estoy, no en cargos de elección popular, pero desde que entré a participar en el Partido Socialista y desde ahí tratando de ayudar a tener un país más justo, más amable con su gente. No he descansado un día y no es que me sienta agotado ni nada de eso, pero yo creo que ya igual puedo prestar servicios desde otro lugar, ¿eh? Claro. Ya sea escribiendo, sistematizando cosas, participando del debate nacional, pero desde otro lugar. No tiene por qué Porque ser siempre de las instituciones. usted, diputado, dice que estuvo participando en política desde los 18 años, pero tenemos entendido que este cargo de diputado de elección popular lo asumió mucho más tiempo adelante, porque antes estuvo haciendo otro tipo de trabajo, incluso trabajó en el área privada,
también cuando estuvo exiliado en México, tengo entendido que trabajó, incluso tengo aquí anotado para la Secretaría de Fomento Patrimonio Industrial de México, que sería Bienes Nacionales, algo así. Era más bien un ministerio de ordenación del territorio, que planificaba qué usos darle a, bueno, los distintos lugares de México. Y tenía una relación con lo que es nuestro Ministerio de Bienes Nacionales en el sentido de que administraba, gestionaba lo que era la propiedad fiscal. Así es. Diputado, vamos a hablar también sobre esto que tiene relación con lo anterior, que este viernes ya comenzó lo que es la franja para el plebiscito que se espera el 25 de octubre con un espacio para organismos sociales. 7 minutos 30 segundos dura la franja, que va a ir en 2 horarios, ¿cierto? Una hora tipo de almuerzo y después la tarde previo a las noticias. Y los partidos entregaron 1/3 del tiempo para partidos que son como organizaciones sociales en realidad. ¿Cómo lo ve usted eso, diputado, considerando que siempre en las franjas también existe, como lo dicen algunos, una discriminación para los movimientos más pequeños o los partidos políticos que no tienen tantos adherentes? Ruth, como ahora trabajamos por una idea y no por un candidato, yo creo que es plenamente pertinente el que tengan cabida las organizaciones sociales a través de la franja y de los tiempos que le correspondían a los partidos, porque no había otra manera de medir el tiempo que se le daba a uno y otro. En el caso del Partido Socialista, de 80 y tantas organizaciones sociales que postularon a estar en las distintas instituciones políticas, 42 eligieron estar en la franja del Partido Socialista, lo que nos tiene muy contentos porque habla de que se sienten expresadas, representadas a través de nuestro partido. Y como se trata de una idea a lo que hay que apoyar, lo más razonable es que la promoción de esa idea sea hecha por los más distintos actores políticos, sociales, culturales, artísticos, etcétera, etcétera. Así que yo por lo menos estoy muy contento con que más de la mitad de las organizaciones sociales que querían estar en la franja lo van a hacer a través del Partido Socialista. Claro, los eligieran a ustedes. Bueno, y estamos claros que usted va por el apruebo y de hecho nos llama la atención algo que en realidad, como hablando de izquierda, ¿cierto? Como diferenciar entre derecha e izquierda solamente, la mayoría, o diríamos que todos están por el apruebo. Sin embargo, en la derecha no pasa lo mismo. De hecho, hay personajes bastante conocidos a nivel nacional como Joaquín Lavín, que son de la UDI, y que están por el apruebo y no por el rechazo, por lo tanto como que no representa la totalidad. ¿Cómo lo ve usted eso, diputado? ¿Por qué cree que pasa? Yo pienso que tiene que ver con la fortaleza de la aspiración de cambio que hay en el seno de la sociedad chilena y que se expresó en las calles con mucha dinámica, con mucha fortaleza, y que pedía el cambio de nuestras instituciones. Ahora tengo la sensación de que gente como Lavín, que, bueno, por su cargo de representación popular, alcalde, está cerca, escuchando lo que dice la gente con que se relaciona, y, bueno, yo me imagino que a los que estamos en cargos públicos nos hacen meditar las cosas que nos dice la gente y evaluarlas, si son razonables, no son razonables, y tengo la impresión de que es tan justa la demanda y por eso tan fuerte que trascendió las barreras tradicionales de la política chilena de izquierda a derecha y capturó a buena parte de los sectores de derecha en favor del apruebo para construir una nueva constitución. Claro. Y en ese sentido, usted, derechamente, ¿es convención mixta constitucional o convención constitucional? ¿Cuál es su opción? Convención constitucional, porque partimos hablando del tema de la renovación de los cargos políticos. Yo creo que una convención mixta donde pudiéramos estar presentes parlamentarios actualmente funcione y la otra mitad ciudadanos,
habría surtido el mismo efecto negativo que permitir las reelecciones o haber levantado las inhabilidades. La gente va a decir, bueno, pero otra vez los mismos. Y no, pues se trata de hacerse cargo de la demanda de cambio profundo que hay. Entonces, para mí, convención constitucional, porque esa es 100% electa directamente por la ciudadanía. Claro. Y de hecho, a raíz de eso, diputados, hemos visto varios personajes políticos que algunos incluso ya no están en el Parlamento, como alcaldes, por ejemplo, y ya están pensando justamente en una candidatura para este tema. Entonces, estábamos pensando, y muchas personas lo comentan, es como, bueno, pero vamos a tener un nuevo Congreso, y van a estar los mismos, a pesar que representen ideas políticas diferentes. No, no van a estar los mismos, pero yo creo que la ciudadanía, aparte de perderse por cometer delitos por que merezca pena aflictiva, o sea, una condena superior a 3 años y un día, la ciudadanía no se pierde hasta que se fallece. Y hay gente que puede tener 70 años de edad y sigue siendo una contribución al país. Se lo voy a poner con un ejemplo. Eh, Luis Mayra, que es un gran abogado, un gran experto en los temas internacionales, también en la política chilena. Bueno, ¿por qué Luis Mayra no podría formar parte? Además, no ha estado en la primera línea de la actividad política desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no? U otro ejemplo, Ricardo Núñez, que fue senador, dejó de serlo por propia voluntad, que tiene una tremenda trayectoria en materia de descentralización del país. ¿Por qué no? Pero junto a ellos, claro, también gente joven, por mencionarle alguno, o más joven, no, no necesariamente de 17 años. Don Pedro Cayuqueo, un intelectual mapuche, periodista, historiador, que ha escrito importantes trabajos como La historia secreta del pueblo mapuche, y que es una persona joven. O Alejandro Boix, actor, ¿por qué no? Bueno, lo importante es que Habrá una mezcla. claro, y que estén preparados justamente para lo que se va a escribir, porque no, la idea es que sean personas que sepan lo que están haciendo, que sean personas preparadas en el área y que también representen justamente a la comunidad, a la ciudadanía. Claro, en el caso de Boix que le mencioné, que es conocido por ser actor, él es de formación abogado. Y Pedro Cayuqueo, que le mencioné también, bueno, él es periodista. Claro, tienen una formación, por supuesto, y conocimientos de cada zona, porque como nombra al periodista, también está escribiendo la historia del pueblo mapuche, que es muy conocido Exactamente. por tiempo. Y vamos a cambiar un poquito de tema porque usted pertenece a la Comisión de Hacienda, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados. Y la Cámara Así es. aprobó hace muy poquito, por 102 votos a favor, el proyecto que busca modernizar. A ver, espera, vamos a hablar mejor, vamos a hablar después de eso de lo que es Carabinero y la PDI, sino que el tema del estallido social y la pandemia, que hubo un alza en la cesantía. Por ejemplo, en la región de Valparaíso hay casi un 13,8% de cesantía en toda la región. Esto entre mayo y julio, ¿cierto? Respecto a eso, ¿usted cree que todavía es posible tener un reajuste salarial, considerando que hay empresas que están, o pymes que están muy complicadas con el tema económico, y también considerando que el gobierno parece que no ha dado luces, y usted lo mencionó como el gobierno del cero, de Piñera? Sí. Mire, yo creo que no son momentos de hacer demagogia y estamos viviendo una situación muy difícil en lo sanitario, en lo social, en lo económico, en lo emocional, y yo creo que no se puede jugar con la ciudadanía. Respecto del salario mínimo, ¿qué significa esto? Que tenemos que reconocer los hechos como son. ¿Es necesario un reajuste? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque se ha deteriorado el poder adquisitivo. Es cierto que el índice de precios del consumidor, que es el que sirve de guía para el reajuste, para la recuperación del poder adquisitivo, marca prácticamente cero. Pero si usted toma la parte del IPC que tiene que ver con la medición de la evolución de los precios de los alimentos, esa parte del IPC ha aumentado casi en 10%.
Por eso nosotros proponemos que el reajuste sea a lo menos de 2,9 para llegar a unos 10.000 pesos, traduciéndolo en plata. ¿Mm? Serían como... Hemos propuesto que eso es algo necesario y realista para el momento, pero como el próximo año las cosas van a ser diferentes y se ven mejor aspectadas, incluso se habla de que vamos a tener un crecimiento económico cercano al 5%, agregamos, ¿por qué no hacemos una segunda negociación del salario mínimo en marzo próximo, donde vamos a ver con más claridad el horizonte económico que se nos avecina? Y finalmente, si nos tomamos en serio el problema denunciado por la ciudadanía a partir del estallido social, no más injusticia, no más abuso, más igualdad, hagamos un pacto nacional, como le gusta al presidente Piñera llamar a acuerdos nacionales, donde se sienten los trabajadores, los empresarios, el gobierno, los políticos, si quieren, y hacemos un acuerdo por el cual decimos, en 3 años, vamos a llegar a ser igual el salario mínimo con el ingreso mínimo necesario que una familia requiere para estar sobre la línea de la pobreza. No lo podemos hacer inmediatamente porque no somos ciegos, sabemos que estamos en complicaciones y que no le podemos pedir sobre todo a las pequeñas y medianas empresas un mayor esfuerzo. Pero pongamos un horizonte de tiempo, pongamos una esperanza y sobre todo pongamos voluntad y compromiso de arribar a ese país con mejores salarios y con ingresos más dignos para la familia. Esa es nuestra posición frente a... Se entiende perfectamente considerando que va, como dice, tener una visión un poco más clara de lo que va a pasar de aquí al próximo año. Ya se están abriendo en parte las regiones, probablemente pueda haber una reactivación económica, que es lo que quiere la gente, pero a la vez también estamos, yo diría que todos preocupados por lo que pudiera pasar con esta pandemia, considerando que no hay vacuna todavía y que en Europa hay rebrotes de que podrían obviamente suceder acá en nuestro país. Sin duda, afortunadamente nosotros vamos un poco a la saga de cómo ha evolucionado la pandemia en el norte del planeta, Estados Unidos, Europa, y podemos aprender de las cosas que le han pasado a ellos para que no nos pasen a nosotros. Ahora nosotros no somos muy dados a aprender de otros y más bien hasta que no nos llega la cuestión en carne propia no tomamos las medidas. Pero por esta vez podríamos hacer la excepción y ser un poquito más previsores y no ser tan laxos en las medidas que se están adoptando para contener la pandemia. Así es, pues nada, yo creo que ningún gobierno iba a estar preparado para esto, pero como dice usted, tenemos lo que está pasando, una visión del futuro de lo que está pasando en el continente, ¿no? Y, así es. diputado, bueno, ahora vamos a tratar el tema de que la Cámara aprobó por 102 votos a favor del proyecto que busca modernizar los procedimientos en materia de fiscalización y probidad y protocolos de la gestión policial. Hablamos de Carabinero y PDI. ¿Tiene que ver esto con la reforma que se estaba pidiendo justamente a estas instituciones, sobre todo a Carabineros, o es diferente? Es parte de la reforma RUM, no es la totalidad de la reforma. Es lo que aprobamos anteayer en la Cámara de Diputados, tiene que ver estrictamente con el fortalecimiento de los sistemas de control y de auditoría en el gasto presupuestario de estas instituciones. Usted sabe que la opinión pública nacional fue impactada fuertemente por los delitos de fraude al fisco que se cometieron en el seno de estas instituciones, especialmente Carabineros. No ha pasado en la Policía de Investigaciones. Y ante esto, uno de los aspectos de la reforma policial es controlar mejor el uso de los recursos que pone a disposición la sociedad para que Carabineros cumpla con su labor de mantención del orden público y la seguridad. Lo mismo investigaciones. Lo que se hace es fortalecer al Ministerio de Seguridad Pública, del Interior y Seguridad Pública, con mayores capacidades de fiscalización y control sobre Carabineros e investigaciones, pero también fortalecer al interior de Carabineros y al interior de investigaciones
sus unidades de control y auditoría interna. Y además se establece la existencia de auditorías externas para que un ojo imparcial, ajeno a la institución, revise la ejecución presupuestaria y si esta está bien realizada y respetando las normas que se le imponen por la ley o no. Con el fin de que sea más transparente, pero tiene que ver también con la compra de insumos internos, por ejemplo, que escuchamos, no sé si fue a principios de este año o el año pasado, la compra de los aritos de las carabineras, ¿cierto? Que al parecer es un accesorio que sí sabemos que va con el uniforme, pero parece que era demasiado caro para los tiempos, ¿no? Bueno, no sé, no conozco el detalle de ese asunto, pero bueno, yo creo que solo por referirme a lo de los aritos, yo creo que la dignificación de la función pública también debe llevarnos a pensar y decidir de que esos funcionarios públicos tienen que ser bien tratados. No veo por qué habría que comprar, no sé, aros de latón o en fin. No me parece tan grave. Yo creo que está bien, más bien, ¿no? Son Pero cosas como usted dice, hay que, en las cosas que realmente son de fondo e importan, los equipamientos para el cumplimiento de la función policial hay que asegurarse que son los adecuados, tanto desde el punto de vista del respeto de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos, de la vida, de la integridad física y psíquica de las personas. No pueden comprar cualquier lesera, como de que sean hechas esas compras a buen precio y en un mercado competitivo. claro que sí. Bueno, y que también estuvo muy en boga también lo nuevo que están usando con las bombas lacrimógenas, que también se investigaron lo que tenía el contenido o también el armamento, ¿cierto? Cuando disparaban a las personas y también está en investigación el tema de que hay mucho accidente ocular, que también al parecer eran como de racimo, ¿no? Que decían yo no soy experta en armas, pero es lo que uno escucha, ¿cierto? Que al parecer tampoco estaban cumpliendo con lo que se exigía en materia de derechos humanos, ¿no? Sin duda, por eso el control del gobierno sobre las adquisiciones de las fuerzas policiales tiene que ser mayor, porque como le decía, esos equipamientos tienen que ser respetuosos del derecho a la vida, la integridad física, la integridad psíquica, respetuosa de los derechos humanos y por lo tanto hay que bajar al mínimo indispensable su letalidad. O sea, tienen que ser armas no letales, porque la función policial no es matar gente, es proteger a la gente. Es todo lo contrario. Y no se la protege cuando usted tiene un armamento que es demasiado agresivo con el ser humano. Así es. Diputado, usted nació en Temuco. ¿Alcanzó a Sí, estar harto tiempo allá con su familia, con sus padres? Runa nací en Temuco por cosas de la época. Solo en esa ciudad había una clínica alemana y llevaron a mi mamá ahí para que me tuviera con mayor seguridad. ¿Ah? Pero me crié cerca de Temuco, en un pueblo que se llama Lanco, en el campo. Soy hijo de gente de la tierra, agricultores. Después volví a Temuco, donde cursé las humanidades, los 6 años de estudios superiores de la educación media. Estuve interno en el Colegio La Salle, así que conozco bastante bien la zona. Claro. Y respecto a eso, yo le pregunto por lo que sucede justamente en la Araucanía. Ha pasado mucho tiempo en que no se han solucionado muchos de los problemas y hay conflictos en la Araucanía. ¿Qué es lo que cree usted que va a pasar en el corto plazo? Y además que quizás se pudiera solucionar algo con el tema de la nueva constitución. Sí, yo espero que en la nueva constitución su construcción cuente con la presencia de 22 o 23 miembros elegidos directamente por nuestros pueblos originarios, la mitad de los cuales serán mapuches. Y eso va a ser sin duda una gran contribución al reencuentro entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche. En el fondo del problema, yo creo que hay
antes que nada, un embellecimiento de la historia de Chile que nos hace creer que como que los chilenos siempre hemos sido amables con los mapuches, cosa que no es verdad. Y la segunda cuestión es que nosotros no conocemos al pueblo mapuche. Se lo voy a poner con un ejemplo. Cuando preso mapuche hace una huelga de hambre y pide que lo lleven a su regue para su renovación espiritual, ¿qué es lo que tendemos a pensar los chilenos? Ah, no, esta es una cuchufleta, aquí es un invento. No somos capaces de entender la necesidad del mapuche de esa renovación, sobre todo cuando es machi, como es el caso de Celestino Córdoba, cuando tiene la necesidad espiritual de ir a su hogar para esta renovación. Es por un tema Para nosotros es incomprensible. Es un tema cultural que debiera estar justamente en la nueva constitución, porque muchos, como lo ven, aparte de un mapuche, lo ven como una persona común y corriente que está cumpliendo una condena, ¿no? Y que dicen, si tiene ese beneficio, entonces debieran tenerlo todos los que están presos. Pero ellos tienen una cultura ancestral ¿Mm? que tiene componentes bien diferentes de lo que son los ancestros o antecedentes ancestrales de la cultura occidental de la cual somos herederos la mayoría de los chilenos. Hay una diferencia. Y los que llegamos a esta tierra después somos los de la cultura occidental y debiéramos ser respetuosos del pueblo que nos acogió en su tierra, del pueblo mapuche. Por eso hay que hacer la diferencia y como usted insinúa, Ru, tiene que reconocerse en la Constitución la existencia de esta diversidad, a través de establecer que nosotros somos una nación pluricultural, plurinacional. Ahí habrá que hacer el debate cuál es el concepto más exacto, más preciso, más adecuado para dar solución al problema que hoy día enfrenta el sentimiento del pueblo mapuche con el Estado de Chile. Así es, pues bueno, y aprovechamos de saludar justamente a los mapuches que están en el sur, probablemente más de alguno nos verá, porque no todos están allá, hay muchos que también están en distintos lugares del país, en la región de Valparaíso también hay comunidades mapuches, los cuales celebran su año nuevo constantemente, así que muchos hemos conocido, ¿cierto?, sobre esa cultura, está regada en todo el país, no solamente en la región. Sí, hay muchas comunidades mapuche en Villa Alemana, en Quilpué, en Quillota, en Los Andes, San Felipe, bueno, y en la costa también. Y para qué decir en Santiago, ¿no? Sí. Pero aunque estén acá, espiritualmente, Ru, ellos están directamente conectados con la gente que sigue viviendo en las tierras ancestrales del pueblo mapuche, en especial la Araucanía. No hay que engañarse, no es gente que se occidentalizó. Ellos tienen su mente y su corazón puestos en el territorio de la Araucanía. Diputado, ¿y por qué cree usted que nos demoramos tanto como chilenos, como sociedad, nos hemos demorado tanto justamente en dar este paso para reconocer a los mapuches, considerando que ya todos sabemos que ellos son los dueños de Chile prácticamente? Teniendo incluso la oportunidad en algunos gobiernos anteriores de haber podido modificar la Constitución. A lo mejor haber hecho una modificación más grande, porque sí se hicieron muchos cambios, pero no tan profundos, ¿cierto? En varios gobiernos de derecha y también de la concertación. Pienso, Ru, que esto se debe a la obsesión que tiene la élite chilena por proclamar una y otra vez el carácter unitario del Estado chileno. El Estado de Chile, un solo Estado. Pero para que el Estado de Chile sea un solo Estado, también tiene que ser un solo pueblo, homogéneo, sin diferencias. Y eso no es una realidad. El pueblo mapuche, por la profundidad de sus raíces en nuestra historia nacional, no es idéntico al pueblo de Chile. Pero a los chilenos nos da con que somos un solo pueblo, y no es verdad. ¿Ah? Además, usted tiene ancestros franceses, Ro. ¿Ah? Sí. Yo, Schilling, una parte viene de Alemania.
Mi segundo apellido es Rodríguez, mi abuelo materno era gallego. Bueno, y hay italianos y franceses, y ahora últimamente han llegado más chinos, coreanos. Árabes también. Entonces, En no su... somos un solo pueblo. Ahora, claro, la regla general, la Constitución, es para todos igual. Pero entre nosotros hay especificidades, particularidades que hay que reconocer, en especial con el pueblo que nos acogió. Claro, eso era lo que quería preguntar, porque dicen especial al pueblo que nos acogió, pero también hay otras etnias en nuestro país, también está la isla de Pascua, los pascuenses, Rapa Nui, en el norte también tenemos otras etnias y me imagino que en algún minuto también van a querer sentirse acogidas por nosotros, ¿no? En la Constitución. Sin duda, habrá representantes del pueblo Aymara, Mm. habrá representantes del pueblo Rapa Nui, del pueblo Diaguita, y se trata de que esté la diversidad de Chile, no la uniformidad de Chile otra vez, ¿no? Bueno, y Ahora, con los otros pueblos, claro, tenemos otras relaciones, pero que se explican por la historia. Porque para los españoles conquistar México y conquistar el Perú, que eran imperios, les bastó con tomar su cabeza para conquistarlo todo. Pero el pueblo mapuche no era un imperio, era una multiplicidad de comunidades dispersas a lo largo del territorio que no tenían una jefatura común, que solo cuando iban a la guerra aceptaban un mando común, ¿ah? Pero el resto del tiempo vivían como comunidades autónomas. Y por eso tampoco fueron nunca doblegados. Los españoles estuvieron 300 años en guerra con ellos y no pudieron ganarla. Y en México y en Perú, con los tremendos imperios azteca e inca, los doblegaron rápidamente en cuanto conquistaron sus cabezas. Acá no lo pudieron hacer. Y por eso nosotros tenemos que responder a nuestra especificidad como país y como nación en la construcción de la nueva constitución. súper clara la explicación del diputado y también esa cercanía que ha tenido con México, el país que lo recibió en el exilio también. Me imagino que conocen muy bien ese país tan bonito. Y bueno, desde ya queremos agradecer, diputado, que haya estado con nosotros en Giro Visual una vez más, justamente en esta previa. Bueno, falta harto para lo que va a ser el 25 de octubre, el plebiscito, pero como ya mencionábamos anteriormente, ya comenzó esta franja en televisión, en radio también, y que la vamos a estar escuchando y viendo para que las personas puedan votar en conciencia y claramente sabiendo, teniendo la información a la mano, ¿cierto?, para saber cuál va a ser su opción. Así que de verdad, muchas gracias, diputado, nuevamente. No, gracias a usted por la invitación, Ru, ha sido muy agradable conversar con usted. Espero que sus televidentes hayan considerado de interés esta conversación. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a usted y también a quienes nos están viendo, gracias por su sintonía.